En esta primera conferencia invitamos a Auri Curbelo, de Puerto Rico, que nos va a explicar por qué las personas caen en las trampas de phishing, la ingeniería social detrás de estos ataques. Auri es una profesional con amplia experiencia en ciberseguridad y forense digital, tiene mucha experiencia en el desarrollo de procedimientos de seguridad de TI en múltiples industrias. También trabaja como consultora de seguridad y colabora con las investigaciones forenses digitales de aplicación de la ley. Auri, estamos todos ansiosos por escucharte, así que bienvenida y toda tuya la audiencia. Gracias. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Definitivamente concuerdo contigo con el tema de que nos gusta tomarnos el café y compartir con otros exponentes y poder vernos, y eso crea cierta coinonía de unión, y entonces hacerlo a través de estos medios a veces es un poco limitante, pero cuando la vida nos da limones, pues hay que hacer la limonada, ¿no? Así que estamos aquí tempranito, yo estoy desde Puerto Rico, un saludo a todos, gracias de nuevo por esta excelente invitación. Entonces voy a proceder, si todo sale bien, ¿verdad? Porque aquí todo es el elemento de la sorpresa, a ver cómo funciona esto. Voy a compartirles la pantalla para que entonces comencemos con la presentación. Si allá no ven toda la presentación, pues me dicen y entonces colaboramos ahí. Me aclaran si la ven todos. Alguien que me diga por ahí si la vemos. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, nadie me ha dicho que no la ve, así que vamos en sí. Bien. El tema de hoy, en esta mañana, yo quiero hablarles sobre por qué las personas caen en las trampas de phishing y la ingeniería social detrás de estos ataques. Yo llevo alrededor, yo diría que como unos 6 o 7 años explorando el tema de phishing, el tema de la ingeniería social. De hecho, tuve el privilegio de competir en DEFCON, en la Villa de Ingeniería Social, explorando cuáles son los factores de por qué hacemos clic a enlaces, pese a que recibimos tantas capacitaciones, tantos adiestramientos, se habla tanto, sabemos tantas estadísticas. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es lo que está pasando detrás de esas trampas? Cuando yo comencé esta investigación, el ataque de phishing era un ataque de phishing de un ser humano hacia otro ser humano, y he visto a lo largo de los pasados años la evolución del ataque de phishing ahora con la intervención de la inteligencia artificial. Pero aún así, ha habido, no pese a todos los avances que hemos encontrado con respecto a cómo se identifican en los buzones de correo electrónico los phishing, detrás de todo eso siempre hay un ser humano. Así que la agenda de hoy es explicar un poco el tema de lo que es phishing en realidad, de qué se trata, qué hace, cuáles son las modalidades, un poco sobre la ingeniería social y atándolo al tema de por qué hacemos clic, discutir un poco los ataques, datos, para que vean la relevancia del tema a lo largo de cómo impacta esto mundialmente, y la psicología detrás del ataque. No pretendo ser una psicóloga, he consultado con varios psicólogos sobre el tema y mucho de lo que está en la presentación viene de esas conversaciones con algunos de ellos. Me topé dentro de toda mi revisión por años de un tema y un término muy interesante que no ha sido explorado y ha sido discutido ampliamente, y es el secuestro de la amígdala. Y lo vamos a ver en breve. Si es la primera vez que usted lo ve en el taller de hoy, en la conferencia de hoy, no se preocupe. Es un tema que muy pocas veces se le presta atención, pero que está tomando relevancia en estos pasados años con respecto a los ataques de phishing y cómo manejarlos. Finalmente, terminar un poco sobre los factores que hacen o provocan que caigamos en trampas de phishing y, por supuesto, las contramedidas. Ahora bien, cuando hablamos de ingeniería social es la ciencia, el arte, la disciplina de lograr que un ser humano te dé información, te otorgue información de carácter sensible, de carácter confidencial, sin que esa persona se dé cuenta que está ofreciéndote esa información.
Y yo lo he puesto en unas palabras muy finas. Ingeniería social es el arte de la manipulación y la explotación del ser humano. La vulnerabilidad que tiene el ser humano, porque tú no puedes parchar un ser humano, eso es un eslogan muy común por ahí. Pero sí puedes capacitarlo, sí puedes proveerle las herramientas para crear esa conciencia sobre lo que es la ingeniería social y que esté un poco, yo siempre digo que esté dispuesto y disponible y despierto para poder reaccionar a temas de seguridad o temas de IT que muchas veces dan miedo para personas que no son de este campo. Por otro lado, tienes lo que es phishing. Y para mí el phishing es la metodología, la expresión física de lo que es el arte de la ingeniería social. Tú comienzas tu proceso de ingeniería social cuando recabras información de personas, de compañías, y las utilizas para elaborar tu ataque. Así que para mí el phishing es la expresión y el resultado final de una buena ingeniería social. Y en el phishing pues hay distintas modalidades. Modalidad de hacerlo hacia una persona, modalidad de hacerlo a través de mensaje de texto, modalidad a través de correo electrónico. Ahora hay una modalidad de voz con deepfake, voice, entre otras. O sea que esto ha ido evolucionando también con la inclusión de la inteligencia artificial. Pero cuando miramos estos dos conceptos tienen en común el factor humano. Entonces, cuando analizamos un poco por qué esto es importante, yo quise estudiar cómo los humanos tomamos decisiones, cómo aprendemos y cómo utilizamos esas experiencias para tomar decisiones en entornos dinámicos. ¿Por qué es eso importante para IT? Quédese conmigo que lo vamos a ir discutiendo a lo largo de esta presentación. ¿Por qué el tema de phishing? Número uno, es la amenaza más documentada en los pasados años. Si usted escribe la palabra phishing en cualquier buscador, le van a aparecer cientos de millones de enlaces. Si usted escribe la palabra estadísticas de phishing, wow, va a tener todavía varios días de no dormir leyendo muchos reportes sobre cuáles son las consecuencias del phishing. O sea, documentación tenemos de más. Sin embargo, a pesar de toda esa documentación, es una de las formas más exitosas que los hackers maliciosos o piratas utilizan para obtener nuestro acceso. No importa que tú tengas filtro, no importa que tú tengas las mejores juguetes de tecnología y seguridad en tu empresa, cuando tú vienes a ver, todas son víctimas de ataques de phishing. Entonces, me pregunté, ¿por qué sigue funcionando esta táctica si es tan documentada? Si ahora tenemos instrumentos para supuestamente identificarlo. ¿Qué características, qué cosas hacen que la gente dé clic? Entonces, mirando un poco de lleno, ¿qué es un ataque de phishing? El ataque de phishing comienza y se gesta por un atacante. Ese es el primer paso. Ahora bien, mi disyuntiva hoy día con el atacante es que hace unos 20 años atrás el atacante era un ser humano. En los pasados 5 años en adelante, tú tienes dos adversarios. Tú tienes el hacker malicioso, pero le añadimos a esa fórmula, ¿adivina qué? ¿Adivina qué? La inteligencia artificial. Porque estamos identificando en la industria ataques de phishing gestados por bots. ¿Bien? Y esos bots lo que hacen es una máquina contra otra máquina y son gestados a través de lo que es el IA. Ahora bien, el atacante o el bot o la inteligencia artificial detrás del ataque genera que un correo electrónico, genera una voz. Hoy día, yo he estado también hablando en las pasadas conferencias que me han invitado sobre el efecto del deepfake video, que es clonar tu voz y tú hacer el ataque de ingeniería social y el ataque de phishing a través de voz que has clonado para gestar un ataque, y ese ataque se está convirtiendo en algo muy frecuente hoy día, pero ¿cómo tú puedes distinguir la voz de alguien cuando la inteligencia artificial lo hace tan imposible de detectar? El atacante gesta el ataque, ¿y quién lo recibe? Lo recibe una víctima que detrás de esa computadora no es otra cosa que un ser humano. Y esa víctima lee el correo, en este caso hablo de correo electrónico, sino cualquier otro vector, interactúa con ese vector de ataque, eventualmente rinde sus credenciales, eventualmente cae y es seducido y eventualmente se roban la información. Y dentro de toda esa ecuación volvemos a ver el elemento humano involucrado en ese ataque.
Así que para mí el problema mayor es, número uno, que el phishing se ha convertido en uno de los peligros más perniciosos de la ciberseguridad actual, de hoy día. Que a pesar de la cantidad de datos que tenemos de reportes, incluyendo el reporte de seguridad de Verizon, que recientemente lo publicó, vemos cantidad de datos, todavía existe el riesgo de que la gente siga cayendo en las trampas. Por otro lado, también por la cantidad de volumen de datos que tenemos, existe la probabilidad de la fatiga mental, de que la gente se canse de tanta noticia de phishing hasta el punto que le va a pasar como me pasaba a mí con mi mamá. Mi mamá me decía, Auri, saca la basura. Todos los días cuando era más joven. Todos los días mami decía, saca la basura. Entonces yo llegué a crear lo que se llama la audición selectiva. Llegaba un momento en que yo borraba la voz de mami y yo no la escuchaba. Entonces, en un momento dado, mi mamá me llevó a un médico y le dijo, mire, yo creo que mi hija se está quedando sorda porque por más que le digo ciertas cosas, no me escucha. Entonces me hicieron todas las pruebas de audición y allá determinaron que ella tiene un oído selectivo. El oído selectivo, y me parece a mí que es la fatiga que estamos viendo hoy día con el tema de tantos datos de phishing, con tantos trainings de phishing, es que la gente se cansa y cuando te cansas, te bloqueas, te olvidas. Y yo quise saber por qué pasa eso. 75% de las organizaciones hoy día a nivel mundial han sufrido un ataque de phishing. 96% de ese ataque llega por correo electrónico. En este último reporte de Proofpoint del estado de situación de phishing, hubo unos datos que a mí me llamaron la atención. Número uno, que la amenaza en el 2020 de phishing aumentó casi en un 57% y se lo atribuimos a factores, por ejemplo, de que estamos trabajando desde casa, desde el tema de la pandemia. Y aún a pesar de que estamos trabajando de casa, el tema de la pandemia, y ha aumentado en un 57% los ataques de phishing, aún así no encontramos cómo combatirlos. Cuando se les preguntó a las personas que típicamente toman estos adiestramientos si entendían los conceptos de phishing, ransomware y malware, yo quiero que usted se fije en esos números, no se fije tanto en los que lo hicieron correcto. Fíjese en los valores numéricos de los que contestaron incorrecto, pero a mí me llamó más la atención los que simplemente dijeron que ni siquiera saben de lo que se trata. Si hay un 15% hoy día de personas que no saben lo que es phishing, todavía nos queda trabajo por hacer. Si hay un 31% de personas que hoy día no saben y no entienden, no reconocen la palabra ransomware, tenemos un reto grande las personas que trabajamos en el tema de ciberseguridad. Y si cuando les preguntas qué es malware, simplemente tienes un 14% que dice, mira, yo no conozco, pero sí tienes un 21% que la tuvo incorrecta, nos tenemos que preocupar. Cuando buscamos qué estrategias hacen las compañías sobre cómo responden a ejercicios de phishing o cómo responden cuando algún miembro de su organización comete el error de darle clic, o cuáles son las consecuencias o las posturas de consecuencias que muchas empresas han tomado, me sorprendió mucho ver estos números, como por ejemplo, que algunas de las estrategias para prevenir que ocurra de nuevo el phishing o lo que se llaman los offenders repetitivos, número uno es que si tienes más de una o dos ofensas, una te la perdonamos, dos puede ser, la tercera te vamos a hacer, entonces vamos a regañarte o vas a tener una consecuencia. En esa consecuencia para los que son repeated offenders está número uno, que le dan una consejería con el equipo de sistemas de información y seguridad. El segundo round es que vas a hablar con el gerente. El tercero es que eso te va a impactar en las revisiones que tú vas a hacer o que te hacen anuales en tu performance. Tercero, vamos entonces a que recursos humanos tengan una acción correctiva sobre ti. Luego te vamos a remover los accesos y yo he estado trabajando con algunas compañías que su acción inmediata es simplemente remover accesos. Caíste 2 o 3 veces en trampas, te removemos el acceso y te ponemos en una disciplina muy punitiva. Te podemos dar una multa. La parte de multas la he estado viendo yo que ha ido aumentando. Muchas empresas están decidiendo que para controlar esta epidemia del phishing los vamos a multar y esa multa equivale, aparte del salario del usuario, una penalidad monetaria o simplemente un 20% de la terminación. Sin embargo, esto tiene dos puntos de vista. Las empresas tienen un deber
de capacitar a sus empleados, pero sus empleados, por otro lado, es la primera línea de defensa y tienen que tener al menos ciertos conocimientos o ciertas herramientas para poder defenderse. Pero si no entendemos este fenómeno, ¿cómo lo vamos a trabajar? La otra parte de la moneda que hice fue buscar cuántas plataformas de e-learning existen hoy día, cuántas plataformas de simulación de phishing existen hoy día. Y la verdad es que me quedé sorprendida con la cantidad de plataformas que hay allá afuera, buenísimas, para lo que es el tema del phishing awareness y simulaciones, tanto en español, en inglés, en diferentes idiomas. Todas ellas tienen el mismo común denominador. Usted se sienta frente a ella, viene alguien y crea un ejercicio de phishing, lo envía, luego te envían a que tomes una remediación en línea, que típicamente es una persona hablando y tú haces par de ejercicios. Y yo vengo del mundo de la educación, donde he atendido distintos estilos de aprendizaje. El mío, yo soy una persona que soy muy muy hiperactiva, y los salones de clase tienden a aburrirme mucho, así que imagínense el reto de yo estar estudiando en la universidad, donde toda la educación es la misma y es del mismo estilo. Una de las cosas que yo he venido investigando y que me gusta y que yo encuentro que va a ser la próxima generación es integrar gamificación dentro de estos procesos, no solo para que tú puedas crear el awareness, sino porque los seres humanos de por naturaleza somos competitivos, y cuando añades el elemento de competencia en la gamificación, se ha visto que se reduce mayormente la cantidad de ofensores por segunda vez de phishing. Así que póngale el ojo que una buena plataforma de adiestramiento y capacitación en el área de phishing puede ser plataformas que integren la parte de gamificación. Ahora, cuando fui a buscar los aspectos psicológicos, oye, porque además de todos los buenos recursos que tenemos, hay un aspecto de cómo funciona la mente humana, me encontré lo siguiente. Hice una revisión de alrededor de unos 150 artículos por los pasados años y comencé mi búsqueda en artículos de journals en el área de IT. Y esos mismos artículos me fueron llevando y trascendiendo del mundo de la tecnología a nada más y nada menos que el mundo de la psicología. Y cuando entré en el mundo de la psicología y la ciencia, la disciplina del comportamiento humano, mis ojos se abrieron y dije, wow, estos dos mundos se tienen que conciliar y se tienen que ver para la hora de que podamos diseñar herramientas o actividades educativas para promover la educación en ciberseguridad y en campañas anti-phishing. Número 1, después de analizar varios artículos, uno de los factores por qué la gente hace clic a los enlaces es la cantidad y el volumen de email recibidos en tu buzón de trabajo, en tu buzón personal, en cualquiera de tus buzones. Si yo le preguntara a la audiencia cuántos correos o buzones de correo electrónico usted tiene, yo nada más tengo 7 diferentes direcciones de correo electrónico. 7. Y los veo todos. Entonces, imagínense el volumen de cantidad de correos que recibimos. Y esto trae una dinámica interesante. Porque debido a la cantidad de correos electrónicos que recibimos, cuando usted se sienta frente a esa computadora y ve esa bandeja y está en su trabajo, hay estudios que indican que muchos de los entrevistados en distintos estudios se enfocaban en a cuál de esos correos le doy prioridad. Y típicamente le dan prioridad a los correos que dicen urgente, para ahora, tienes que mirarlo inmediatamente, etc. Y como las personas cuando se sientan, yo no sé si le pasa a usted, pues usted ve un buzón lleno, como que algo pasa, como que le da uno un estrés. ¿Y cómo voy a contestar todos estos correos? Estoy tarde contestándole a la gente. Bueno, pues la acción es demasiada cantidad, demasiado volumen y por lo tanto menos tiempo para poder prestar atención y escudriñar cada uno de ellos. Y esto hace que las personas seamos susceptibles a ataques de phishing. El segundo factor es la industria de desarrollo de aplicaciones de control de spam o correo electrónico no deseado ha ido en aumento. De hecho, ahora hay una nueva vertiente de spam basado, por supuesto, ¿qué va a ser si es el último grito en el mercado? Inteligencia artificial. Entonces, como los filtros de spam están mejorando, mucha gente piensa que su correo electrónico no le va a pasar ningún phishing.
Ahora, en mi pueblo, en Puerto Rico, hay un refrán que dice que por donde quiera se cuelan las habas. Y las habas es una habichuela, es una legumbre pequeñita. Y lo que quería decirte era que no importa cómo tú ciernas las cosas, de vez en cuando se te pasa una habichuela. Pues lo mismo pasa en los mejores filtros de spam. Y es que nos estamos confiando de que hay un tercero que está limpiando nuestro correo electrónico y que lo que nos llega ya está filtrado. Por lo tanto, desconecto mi raciocinio, mi lógica, mi análisis de mirar los correos electrónicos porque no me va a pasar a mí. Tercero, exceso de confianza en los programas de campañas de phishing. Le traes al ejecutivo el problema de phishing, el ejecutivo te aprueba, vamos a hacer una campaña. ¿Cuánto tiempo, cuánto me cuesta? ¿Te cuesta tanto? Ay, vamos a hacer una campañita una vez al año, bendito, porque es que una vez al año es buena. Entonces ya marcas el checkmark de que hiciste la campaña, pero no estás mirando el retorno de inversión. No estás mirando cuántas personas hacen clic, cuántos son recurrentes y cómo vas a atender a los recurrentes. Porque los que no hacen clic no hay que mirar tanto, pero los recurrentes sí. Es el exceso de confianza de tantas campañas, de tanta información. El juego de la vergüenza, o en inglés the shame game, y el shame game es bien una anécdota muy interesante sobre este tema, es que el abrir mensajes que afirman contener fotos de desnudos es siempre un señuelo muy eficaz. El otro es que algunos correos electrónicos que usted recibe engañan a los usuarios diciéndole que les hackearon las cámaras y las tienen pirateadas. Entonces, una anécdota, tengo una clienta, una persona mayor, ya, una ejecutiva mayor, que me llama muy desesperada y me dice, doctora Curbelo, recibí un correo electrónico y me indican que tienen fotos mías desnudas y tienen fotos mías con mi esposo. Y entonces yo quiero saber cómo podemos detener esto, porque yo no quiero que estas fotos salgan a la luz pública. Y entonces yo le digo, ¿usted en algún momento se ha retratado desnuda? No, nunca. ¿Usted está segura? Sí, nunca. Usted tiene la computadora en su casa, la utiliza en su cuarto, cuando está en su cuarto se lleva la computadora, ¿hay alguna cámara o algo? La persona dice que no. Entonces yo le voy llevando para que entienda, número uno, mira, si no tienes nada que esconder, no tienes nada que esconder. Entonces, ¿por qué te atribulas o tu mente está jugándote esta treta? Y es porque tenemos el tema de, aunque sabemos 100% que no nos hemos retratado sin poca ropa, entonces es la vergüenza. Y si me hacen una porno venganza con algún deepfake, ¿qué es esto? Así que alguno de los juegos o factores que te provocan es la vergüenza. Y la vergüenza siempre es muy efectivo. Ahora, les dije que pasé del mundo de IT al mundo de psicología, y cuando entro a mirar la parte psicológica del elemento de por qué hacemos clic, me encuentro con este concepto que se llama el hacking de la amígdala. El secuestro de la amígdala fue enconado por primera vez por Daniel Goleman. Daniel Goleman fue el autor de esta teoría de las inteligencias múltiples, que se hizo muy famosa en los años 90. Para él, el secuestro de la amígdala era este tema. Es una reacción emocional inmediata e intensa que no guarda proporción con los resultados. En buen castellano, cuando usted explota abruptamente por algo y por lo que usted explotó es algo así chiquitito. Y la gente alrededor dice, ¿pero qué le pasó a este que perdió el control? ¿Por qué lo perdió? Bien, le voy a explicar de qué trata ese concepto. Ese concepto explica cuando la emoción se apodera de nosotros, el desenlace es que hacemos clic. Y en ese mundo de emociones está el miedo, el odio, la vergüenza, la ansiedad, todas esas emociones que pueden ser positivas o negativas, y los hackers, piratas, los ingenieros sociales, sabemos cómo explotarla. Joseph Leduc demostró a través de distintas teorías y pruebas de escaneo de cerebros, número uno, de que cierta información viaja directamente hacia la amígdala sin comprometer regiones cerebrales superiores. ¿Qué es eso, doctora, en español? Que hay cierta información, típicamente en un cerebro funciona de la siguiente manera. Hay cierta información que usted recibe y su cerebro la procesa. Nuestro cerebro es un órgano procesador de información. Si usted se va, por ejemplo, al cerebelo, en el cerebelo es donde se llevan a cabo todas las funciones motoras.
el control del equilibrio, entre otros. El hipocampus es el responsable del aprendizaje y la pared prefrontal es el lugar donde típicamente ocurren procesos cognitivos complejos, como lo son la toma de decisiones. Y en esta teoría del secuestro de la amígdala es que ciertas situaciones emocionales o te expones a ciertas situaciones emocionales que en lugar de que esa situación pase por esos filtros que son el córtex prefrontal, el hipocampo, etcétera, van directo a la amígdala y la amígdala reacciona, y cuando la amígdala reacciona, lo que hace es que niebla la razón y la lógica. El secuestro de la amígdala es una respuesta emocional inmediata y abrumadora. Y la pregunta es, ¿y qué importa eso? Disculpa, esa es mi alarma. ¿Qué implica eso para IT? Implica que es una técnica exitosa porque vamos a traducir el factor del estrés psicológico en una reacción donde usted seguramente le va a dar clic. ¿Cómo? Por ejemplo, un estrés psicológico, usted se pone una expresión de estrés psicológico es cuando le llega un correo como este de PayPal que tiene varios elementos interesantes. El primero, que te limitaron la cuenta de PayPal. Y eso produce cierta ansiedad en ti. Si tu negocio, si tus pagos, si tu cuenta de banco está amarrada a PayPal y están todos tus ahorros ahí y te dicen que ya no puedes acceder a ella, te va a entrar un nerviosismo y entonces eso va a hacer que un trigger a que ese ejercicio vaya de donde la amígdala te va a nublar y ¿qué vas a hacer? Vas a reaccionar sin pensar. Y antes de que te des cuenta, le vas a dar clic a ese correo electrónico porque no leíste, porque dejaste que eso te influenciara. Ahora, otras emociones que los piratas informáticos suelen explotar es el estrés. Y el estrés es, cuanto más estrés tenga, más problemas tiene, menos piensas. El estrés, dime si un correo electrónico te bloquearon la cuenta no te da estrés. Dime si un correo electrónico de que tienes que entregar un reporte y no lo has entregado en unos minutos no te da estrés. Dime si recibes un correo electrónico de tu jefe diciendo haz clic inmediatamente porque si no vas a perder el trabajo, no te da estrés. Miedo. Estrés y miedo se combinaron estas emociones. Haz esto ahora o si no, pierdes esta oportunidad. El miedo es el gran motivador poderoso para que tú puedas hacer algo. Y es una de las técnicas de ingeniería social más manipuladas. Miedo, por ejemplo, recibes un correo como este. Me cerraron la cuenta, ¿qué hago? Bien, y cuando te cierran la cuenta, ¿y qué haces? Eso es lo que pasa. Inspiran miedo y te das una acción inmediata a bloquear. Finalmente, exceso de confianza, y el exceso de confianza es cuando tú te crees que te las sabes todas y que no necesitas training, y que tú eres el que más te las puedes identificar y estoy muy confiado. Codicia, cuando te llega este correo electrónico de que te ganaste cientos de miles de millones de dólares, y tú dices, oye, me han dicho tantas veces que si es demasiado cierto para creerlo, y como quiera me lo creo. Y por último, jerarquía y autoridad, y es que nosotros respondemos mejor a personas de un alto rango, lo explotamos, etcétera, y eso hace que tú des clic en tu bandeja. Quiero terminar, porque veo por ahí ya en el secuestro de la amígdala, que la mejor contramedida para el secuestro de la amígdala es la regla de los 6 segundos. Y la regla de los 6 segundos es, y está comprobado, que cuando recibas una información como esa, vas a contar 6 segundos, porque mientras cuentas los 6 segundos, los químicos cerebrales que causan el secuestro de la amígdala se van a disminuir. Y entonces vas a poder pensar claramente. Por lo tanto, vas a poder leer, vas a poder actuar en conciencia sobre el correo electrónico que tienes de referencia. Una vez que tu cerebro lógico comienza a funcionar versus el emocional, apagaste el emocional, entonces sí vas a poder pensar. Otras contramedidas, definitivamente es explorar un poco, añadir el campo de la psicología al desarrollo de herramientas para identificar phishing. La neurociencia también está añadiéndose a los campos de ciberseguridad para poder ayudarnos a trabajar con nosotros, los seres humanos, porque al fin y al cabo nosotros somos los que estamos detrás de la máquina. Si alguien quiere saber un poco más de este campo, hay una persona que se llama la doctora Daniela Oliviera, que ha hecho una excelente investigación. Ella pertenece a Carnegie Mellon y tiene unos excelentes recursos sobre cómo interaccionamos y por qué reaccionamos de ciertas maneras
a ciertos impulsos en el área de tecnología. Y finalmente, los dejo con este pensamiento. Y es que no podemos postergar y no podemos, el balance entre la seguridad y la productividad siempre están en disyuntiva, ¿no? Eso es algo que hoy día nosotros tenemos que evaluar. Necesitamos un cambio de mentalidad de la forma en que estamos atendiendo los problemas de phishing e ingeniería social, principalmente con la incursión de la inteligencia, de la artificial intelligence. Y por último, lo dejo aquí, yo creo que estoy ahí en tiempo, si hay preguntas, y si no, pues aquí están mis datos para que los tengan. Aquí hablo, entonces paso el micrófono a ustedes. Emilia, no te escucho. No, todavía no te escucho. Algo está pasando acá. ¿Ahora? Ahora sí, vale. ¿Cómo está esta máquina? Impresionante la exposición, la verdad. Muchísimas gracias. Fue excelente, no solo desde el punto de vista de tecnología, sino todo lo que respecta a nuestro cerebro, que es quien nos expone o nos protege a estos ataques. Y bueno, y eso es lo que hace que nos consideren a las personas como el eslabón más débil de seguridad, ¿no? Así que está bueno saber cómo es que caemos en esa trampa para poder entrenarnos también, ¿no? Porque conociendo podemos cambiarlo. La idea es que puedas tener el conocimiento de lo que está pasando en tu propio cerebro, y yo creo que eso es lo que deberíamos estar empezando a entrar en los mercados con respecto a estrategias para ayudarnos y herramientas para poder trabajar contra el phishing y eventualmente, obviamente, contra la ingeniería social. Excelente, muchísimas gracias, la verdad que orgullosos de contar contigo en este congreso. Te agradecemos y vamos a seguir ahora con la siguiente charla.